Antes de que Castlevania encontrase una identidad a la que adecuarse, la saga probó con varias ideas. El juego original era en plataformas con variedad de armas secundarias, mientras que su controvertida secuela, Simon's Quest, incluía elementos de RPG y mundo abierto. Ambas ideas se combinarían más tarde en la tercera entrega, Dracula's Curse, pero antes de esto tuvo su aparición el juego que nos ocupa, Castlevania The Adventure para Game Boy. El juego consiste en tan solo 4 niveles, cada uno de los cuales debe completarse en menos de 12 minutos, incluyendo luchas contra los jefes correspondientes. Esto hace el juego muy corto, pero el método para alargar la vida media del mismo fue incrementar la dificultad a un grado que resulta casi ridículo. El juego tiene, tanto en la fase 2 como en la 4, al menos un par de alternativas de caminos que, sumados al factor de tiempo, ofrecen una idea de lo que acabaría siendo marca de la saga. Es un pequeño experimento que podría pasar desapercibido para los jugadores, pero que sentaría base para las siguientes entregas. También introduce el látigo de fuego, que dispara proyectiles candentes cuando recogemos un ítem de mejora. Esta arma reaparecerá más tarde en otras entregas como Belmont's Revenge, Circle of the Moon y Harmony of Dissonance. El látigo mejora y evoluciona si se consiguen los ítems adecuados, pero a diferencia de Castlevania previos, estas mejoras se pierden al recibir un solo golpe en lugar de perderlas al morir, lo que lo hace extremadamente sensible. Esto sería un problema menor de no ser porque muchos momentos del juego implican tener el látigo con proyectiles de fuego para poder pasar ciertos enemigos a tiempo. Otro elemento diferenciador dentro de la saga es que aquí los corazones no sirven para aumentar nuestro poder de magia, sino que curan al personaje. Algo que si ya resultaba confuso en los otros juegos, que aquí se comporte como se esperaba, lo hace aún más confuso para el jugador veterano. La historia nos sitúa en el año 1576, casi un siglo antes de los eventos del juego original. Controlamos a Christopher Belmont, abuelo de Simon y bisnieto de Trevor. Originalmente se creó mucha confusión pues el juego se presentó como una continuación de las aventuras de Simon, y más tarde, con la aparición de la también precuela Castlevania 3, creó problemas en la línea temporal. Christopher y Trevor no podían ser ambos los primeros en enfrentarse a Drácula. Todo esto no se solucionaría hasta que Koji Igarashi sacara adelante su idea de organizar todos los juegos en un canon oficial, situando este juego entre Castlevania 3 y el primer Castlevania. Christopher es el personaje con el movimiento más lento de la saga. También su salto muestra que pesa bastante más y, por si fuera poco, los controles de Game Boy no responden muy bien cuando se tiene que pulsar más de un botón. Así que si queremos saltar hacia adelante y atacar, lo más probable es que el juego decida que hagamos una o dos de esas tres cosas. Varios problemas parecen derivados de la implementación temprana en Game Boy, entonces aún una consola muy joven. Las colisiones con enemigos y pinchos no se ajustan demasiado bien, y algunas decisiones de diseño parecen forzadas, como el hecho de que no haya una sola escalera en todo el juego, algo habitual en la saga, y estas sean sustituidas por cuerdas desde las que no se puede atacar. Sin embargo, la música es el mejor elemento de todo el juego. Como de costumbre, los patrones de los enemigos son algo erráticos y piden nuestra atención y rápida respuesta. No hay mucha variedad de enemigos: murciélagos, águilas, gusanos, caballeros que lanzan hoces y homúnculos de barro. De ejemplo podemos poner a estos enemigos con forma de globo ocular que reaparecen una vez bien salgan de la pantalla o los matemos, pero además explotan al ser golpeados, lo que obliga a ignorarlos al cruzar este puente del segundo nivel, para que no abran agujeros en el mismo y sea posible cruzarlo, lo cual es una interesante manera de incrementar la dificultad usando el espacio, pero también es la única situación similar en todo el juego. No ayuda mucho que más de 3 enemigos en pantalla, y con enemigos también me refiero a plataformas con pinchos o cualquier sprite en movimiento, provoquen que el juego se ralentice hasta niveles absurdos. Todo el mundo que ha jugado guarda un espantoso recuerdo de la fase 3, donde somos perseguidos primero por un techo de pinchos y después por una pared que nos obliga a darnos mucha más prisa de la necesaria y llegar a ajustar nuestros saltos de modo perfecto. Exige total precisión y memorización, algo que se hace tedioso cuando no podemos disponer de más vidas y tenemos que completar los 2 niveles anteriores y llegar hasta el siguiente punto. No ayuda tanto la lentitud de Christopher como los problemas con el scroll de pantalla. Si además sumamos que ciertos momentos requieren tener nuestro látigo de fuego mejorado, es decir, sin haber recibido ni un solo golpe a lo largo de varias pantallas, la sensación es demasiado frustrante. Los jefes finales son bastante sencillos, casi un alivio para todo el sufrimiento que implica llegar a ellos. Drácula apenas se transforma una vez y no aguanta más de 3 golpes desde el sitio adecuado.
Pese a que cuenta con un remake para Wii, sí, para Wii, este es mucho más completo y complejo, sin resultar ni remotamente tan difícil. Pese a su título de remake, las apariencias son más bien superficiales, y por eso considero que se debe tratar como un juego distinto. Quizás para otro vídeo. Aunque podamos situarlo entre los 3 peores juegos de la saga por la pobreza de sus niveles y la absurda dificultad, Castlevania The Adventure fue un necesario paso intermedio en la saga, para consolidar las ideas del pasado y seguir progresando con aquello que lo hizo especial.